Bueno, hermanos queridos, tengo un mensaje que creo que el Señor puso en mi corazón. Evidentemente, toda palabra que está en la Biblia es palabra de Dios. A veces nosotros creemos que solamente esa que sentimos que Dios nos habló es palabra de Dios. Y en realidad la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esa palabra griega significa logos, y logos es toda la palabra de Dios. Así que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y tenemos que tomarla como tal. El mensaje hoy se va a llamar pasar por alto. ¿Sí? Decí conmigo, pasar por alto. Pasar por alto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3:25. Bueno, tenemos ahí en Romanos 3:25, lo voy a leer. Mientras buscan, otros van a aprender sus Biblias. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, cuando esta prédica me surgió antes de que el pastor Emilio me diga que tenía que viajar a Encarnación por unos congresos que tenía que irse, y estaba en mi casa después manejando, estaba pensando en esto que seguramente a todos los cristianos nos pasa, ¿verdad? Pensamos de repente en nuestro pasado, en cosas que hicimos que son insolucionables en la vida. No sé si alguno de ustedes hizo algo que no tenía solución. Bueno, yo sí hice cosas que no tenían soluciones y solamente me tuve que abrigar a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, de repente uno va pensando después en el castigo de Dios, la ira de Dios. A veces uno lucha con la culpa, las responsabilidades, y empieza uno a pensar en esas cosas, ¿verdad? ¿Ya les pasó eso a ustedes? Bueno, a mí me suele pasar. Un predicador de la época antigua, un hombre de Dios tremendo, su apellido es Owen, justamente decía: de repente los cristianos tenemos que acordarnos de las cosas malas y terribles que hicimos para temblar un poquito del significado de la maldad del pecado y la ira de Dios sobre la maldad. Entonces, pensando en esas cosas, yo de repente me imagino de que Dios en su enojo, en sus tiempos finales, viene sobre el malo, ¿verdad? Y me puse yo en el lugar de ser una persona que no tenía el perdón de Dios. Y automáticamente me empieza a venir esta palabra, pasar por alto. Y cuando me viene esta palabra, empiezan los versículos. Y así ven cómo nosotros los predicadores después preparamos nuestros sermones. Empiezan a venirte los versículos, la Pascua. Me empecé a imaginar de algunas películas, por ejemplo, parece simpático, pero así se mueve la imaginación. Por ejemplo, más de uno habrá visto Jurassic Park, ¿verdad? De repente el Velociraptor, el Tiranosaurio Rex, está ahí, parece que le va a comer, y estamos así nosotros en el cine viviendo o en la casa viviendo, y parece que literalmente le va a comer, se pone ahí encima y no le ve otra vez al final y pasa de largo. Lo mismo, por ejemplo, cuando Frodo y Sansagaz, ahí en El Señor de los Anillos, entraron a Mordor, y ahí vemos también que pasó lo mismo, ¿verdad? Estaba entre los orcos y todo eso, y al final pasó de largo el ejército y no les agarró. Todo eso me pasó en la mente y empecé a mirar la palabra del Señor y empezó a traerme un gozo indescriptible, y ese gozo quiero que hoy ustedes también puedan tener. El Señor pasó por alto nuestros pecados, pasó por alto toda nuestra maldad. El Señor tenía que venir sobre nosotros con su juicio justo y santo, pero sin embargo, ¿Él qué hizo? Pasó de largo, pasó por alto. Para que nosotros podamos entender estas verdades bíblicas, tenemos que entender primero el carácter de Dios. Dice, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. El amor de Dios es demasiado grande. Dios es un Dios paciente. Debemos comprender la paciencia de Dios. Dios no es un Dios que un día está con paciencia y al otro día ya no da más, así como nosotros que somos ansiosos y queremos ya todas las cosas en nuestras manos. En el momento queremos tener el control de todo. No, Dios no es así. Dios es paciente, espera, tiene paciencia de los pecadores. Aún de los grandes pecadores, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver la gran paciencia de Dios. Tener en cuenta que Dios es amor. Dios es amor. El apóstol Juan dice, ¿quién es Dios? Dios es amor. Y Dios ama incondicionalmente. Dios ama aún a los pecadores. Dios ama a los necesitados. Dios ama aún a sus enemigos. ¿Acaso Jesús no dijo, sean ustedes como su Padre que es perfecto, que hace salir el sol sobre los buenos y malos, que hace llover sobre los buenos y malos? Y Jesús le exhortó a sus discípulos y le dijo, aún los paganos aman a quienes les aman. Es normal. Ahora, el desafío es amar al que no te ama. Y Dios es perfecto, Dios es así. También Dios tiene paciencia con aquellos que literalmente le desprecian y se burlan de Él. Había una vez, ya habrán escuchado esto, porque todos los que miran apologética, eso van a saber. Había un señor, un hombre de Dios que era un apologista y tuvieron un debate. Entonces uno de los ateos se paró y empezó a proferir millones de groserías y cosas. Voy a demostrar que Dios no existe y su ira no va a venir sobre mí. Empezó a decir millones de cosas. Y cuando le tocó al creyente responder, él dijo, ¿qué clase de Dios sería si por 30 minutos de recibir improperios va a descargar toda su ira sobre una persona? Entonces, Dios es amor. Tenemos que ver su carácter de Dios. Es paciente. Por naturaleza también dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. No es que un día Él es bueno y mañana toda la creación va a sufrir un terrible vendaval porque Dios cambió del día a la mañana su estado de ánimo. Dios no es así. Dios para siempre es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Dios es amor. Dios siempre va a ser santo. Dios siempre va a ser bueno. Eso es algo que Dios no puede cambiar. Pero en contrapartida, también Dios es justo. Justo y santo. Dios no puede hacer algo que esté en contra de su carácter santo o justo. Dios es totalmente una persona moralmente perfecta. Es por eso que cuando Dios le quitó al hombre del huerto del Edén, es por la santidad de Dios, por la justicia de Dios. No porque Dios no quería estar con el hombre, porque enseguida ya le dio un ropaje de un animal, enseguida le prometió la gran promesa de que uno de sus descendientes iba a vencer a la serpiente. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que Dios fue misericordioso. Ahí vemos que Dios aplicó su amor, pero tenía que aplicar su justicia, tenía que aplicar su santidad. Cuando Isaías le vio a Dios en una visión, pueden leer ahí en Isaías los primeros capítulos, ustedes pueden ver que él dijo, ya era un profeta servidor de Dios. Y él dijo, ay de mí, me voy a morir, porque un hombre de labios impuros le ve al santo. Aún los ángeles se tenían que tapar sus alas. Eso obviamente es una figura de cómo es, no podemos decir cómo son los ángeles porque son espíritus, pero lo que quiere demostrar el profeta es que Dios es inmensamente santo, que aún esos seres espirituales no tenían la capacidad para poder mirarle con dignidad. Nadie es digno, ni el ángel más puro es digno de poder mirar la santidad de Dios. Pero el apóstol Juan tuvo la misma visión en Apocalipsis, Isaías y Apocalipsis. ¿Y qué pasó? Juan vio también todo ese trono, pero ya Juan no se desplomó todo eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús le estaba tomando de la mano y ya era una visión de salvación.
Pero Dios no cambió. Sus ángeles seguían cantando santo, santo, santo y tapándose. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, hablamos que Dios es justo. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos que Dios es amoroso. Y todas estas características o estos atributos de Dios no se separan. No podemos separar a Dios en casillas. Todas estas se entrelazan. Todas ellas son santas. Porque saben que Dios también se enoja. ¿Sabían? Y el enojo es bueno. Hay enojos que no son pecado. Por ejemplo, cuando vos te enojás por las injusticias de la vida. Y Dios también se ira contra la injusticia de la vida. Tiene un enojo justificadamente santo. El amor también. Porque cuando vos ves que algo le está haciendo mal a alguien que vos amás, sos el primero en correr y salvarle. Aunque a veces tengas que lastimarle a esa persona cuando le quitas. El famoso ejemplo que le damos a los niños es cuando una mamá o un papá, un niño iba a ser mordido por un perro, entonces el papá le estira y en ese momento tuvo que estirar más fuerte y ahí le pudo dejar ciertas lesiones, ¿verdad? Pero no es tanto ese el punto es el siguiente. Si vos amás, vos tenés que aborrecer las cosas malas. Vos le amás a los niños, tenés que aborrecer el aborto. Porque muchos dicen, pelean por el amor, pelean por el matrimonio igualitario. Pero por este lado, vamos a matar a todos los que están en el vientre de la panza. Entonces, ¿cómo vas a decir que amás a los niños si aborreces eso? Si vos decís que amás la imagen de Dios en el hombre, ¿cómo vas a amar el negocio sucio de la pornografía? ¿O cómo vamos a ver pornografía si nosotros amamos la imagen de Dios en las personas? Donde en ese lugar son totalmente desfiguradas la imagen de Dios en el hombre. Entonces a veces nosotros decimos, si Dios es amor, tiene que bancar todo. Y Dios no va a bancar la injusticia. Dios aborrece la corrupción. Es más, Emmanuel Kant, que era un filósofo ateo, él dijo que la cosmovisión cristiana, al final, dentro de todo, es la mejor. Porque no puede ser que en este mundo haya hombres que se hayan enriquecido tan injustamente. Es más, hay gente que hoy en Europa tiene sangre real, pero si vos investigás en la historia, ves que su herencia y su linaje real no necesariamente se volvió por una cuestión de generaciones y por una riqueza bien habida. Entonces este varón decía, ¿cómo puede ser que hay gente que fue tan corrupta y hoy todas sus generaciones son tan bendecidas? Estoy parafraseando obviamente. Y no haya alguien que después les termine juzgando. Sin embargo, hay tanta gente que fue inocente, hizo bien las cosas y al final su vida termina en sufrimiento, despropósito. Hombres increíbles que terminan literalmente sin alguien que pueda pagar su ataúd. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hasta la mente natural sin Dios tiene una conciencia de la justicia y estar en contra de las cosas malas. ¿Verdad? Y Dios es así. Ahora, vamos a ponernos ejemplo ahora nosotros. Todos los que estamos acá somos gente buena, ¿sí o no? A ver, ¿quiénes son buenas personas acá? Yo no creo que los que estemos acá hoy, esta mañana o los días laborales se despierten y digan, bueno, hoy me voy a despertar y voy a fundirle la vida a mi compañero de trabajo. Se preparen, voy a quitar todo lo peor de mí y voy a hacer que sufran. No creo que acá en este lugar uno de ustedes diga, yo acá me voy a despertar y le voy a hacer la vida imposible a mis hijos y a mi esposa, ¿verdad? No creo. ¿O hay alguien así acá? ¿Verdad? Entonces acá hay buenas personas. Vos no le deseaste nunca nada mal a nadie, ¿verdad que sí? ¿No? Es muy difícil encontrar una persona así que
literalmente craneé, le voy a fundir la vida, voy a ver cómo hacer para que le vaya mal. O de repente uno dice, mi jefe, demasiada plata gana, y yo acá con sueldo mínimo, yo voy a hacer brazos caídos. Hoy me voy a hacer ñembotador todo el día en el trabajo. Que se vean ellos son los que ganan plata y yo sufro. No creo que haya nadie así acá. Todos los que estamos acá somos buenas personas, ¿sí o no? Desde ese punto de vista. Seguramente quitamos acá el código penal y ninguno de nosotros tal vez ha infringido alguna de esas normas penales. Podemos decir que somos excelentes ciudadanos, ¿sí o no? Pero vamos a ir a lo civil. Tal vez la ley civil, bueno, más de uno de ustedes tal vez un domingo en el asadito puso demasiado fuerte el volumen de su alabanza y polución sonora. Entonces ahí vino algún vecino y te dijo, hermano, tu alabanza es maravillosa, pero pone un poquito más espacio, por favor. Disculpame, vecino. Coloca. Entonces, tal vez en la ley civil fallamos, pero pocas cosas, ¿verdad que sí? Seguimos siendo buenas personas. Amén. Sí, si somos cristianos somos buenas personas. Ahora, vamos un poco a ir a la ley municipal de tránsito. Más de alguna así, no gira a la izquierda o no a una U. ¿Verdad? Para no dar la vuelta a la manzana o tener que girar donde tenemos que girar, entonces la aplicamos. Pero, ¿quién nos falla? ¿Quién nos pasa de repente en rojo a una hora? O era medio amarillo o rojo, no sabe cuál era. Entre los dos está. Entonces, más de uno de nosotros de repente pasó un cartel de pare, pero seguimos no siendo buenas personas. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Cara al menos tenemos. Pero dice la Biblia que Dios mira el corazón. Y nosotros siempre evaluamos nuestra bondad desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios y su carácter. Entonces, cuando vemos la ley de Dios, y entre paréntesis le digo, la ley de Dios estaba la ley ceremonial, la ley moral y la ley que tenía que ver con el Estado judío. Eso era para el pueblo de Israel, pero la ley moral de Dios es para todas las generaciones. Por eso es que siempre en el colegio, al menos lo que tuvimos en un colegio religioso, nos enseñaban los 10 mandamientos. No te enseñaban esa ley, no comas esto, no comas aquello, o no te afeites acá, o tenés que guardar tal día, ¿verdad? No te enseñaban eso, te enseñaban los 10 mandamientos. Y esa es la ley moral de Dios. Más de uno de nosotros puede decir que no le amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros corazones. Sí o sí, más de alguno falló, más de alguno usó el nombre de Dios en vano. Más de uno codició, más de uno manchó el evangelio. ¿Quién de nosotros no manchó el evangelio? La gloria de Cristo. Todos en mayor o menor medida a veces le hemos negado al Señor a no haber tenido la valentía de decir somos cristianos. Preferimos de repente hacernos de los callados porque sabemos que después viene un poquito de burla, algunas cosas, y ahora no estoy para eso, después ya. Entonces, delante de la ley de Dios, nosotros tenemos que ver si somos o no buenas personas. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en ese contexto, el apóstol está hablando a los judíos y a los gentiles. Y ninguno de ellos se encontró un hombre totalmente perfecto que pueda decir, delante de la santidad de Dios, yo puedo mostrarme. Sí, Dios es santo, esos ángeles cierren sus ojos, pero yo no. Con justicia y verdad puedo mirar a los ojos a Dios porque soy totalmente santo, totalmente perfecto. Ni un hombre, dice la Biblia, ninguno ha sido justo, ninguno puede estar delante de Dios. Más bien, todos hemos sido destituidos de su gloria. Entonces, también nosotros podemos decir, pero qué malo es Dios. Esto se trata de una cuestión de hacer esto o no hacer esto, una teología retributiva. Si hago esto, entonces puedo estar con Dios. Si no hago, entonces no. No, se trata de la esencia de Dios. Por eso Dios se muestra y nos muestra quién es Él. Y Dios es santo.
es perfecto. Es más, la Biblia dice, aquel que cumple toda la ley puede estar conmigo. Es decir, puede vivir. Si vos cumplís toda esta ley, vos podés estar con Dios. Así dice la Biblia. Sin embargo, dice, si uno no cumple una de las cosas de la ley, es maldito. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero Señor, yo no tengo deseo de matarle a nadie. Es que no es ese el punto, es el carácter de Dios. Es la justicia de Dios. Entonces, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos los hombres, como dice la Biblia, estamos bajo la ira de Dios y sobre la maldición de Dios. Es un poco difícil tal vez de hablar en esta generación, pero Dios tiene ira. Porque todos en mayor o menor medida somos partícipes de la maldad en el mundo. Todos hemos aportado nuestro grano de arena para que las cosas estén así. Y si nosotros queremos seguir especulando diciendo, no, pero no es muy exagerado el Señor, en realidad el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en tu corazón y convencerte de pecado. Donde vos puedas decir, realmente Dios es santo, yo no soy santo. Y si Dios es justo, merezco que Dios haga justicia. Pero no es solo así. La Biblia dice que hay una maldición sobre nosotros. Hay una maldición sobre tu vida, que es que sos un pecador, que fallaste la ley moral de Dios, que fuiste responsable de tus pecados, quisiste hacer el mal. Y Dios no puede dejar pasar eso. El mayor de los ejemplos, y podemos mirar en toda la Biblia, podemos ver a Israel en Egipto, a Jeremías, a Isaías. Dios le dio todo al pueblo de Israel, les dio la posibilidad de irse, ser bendecidos, les dio tierra, les dio el reino, y cuando ellos se hicieron fuertes, se olvidaron de Dios. Empezaron a ser indiferentes de Dios. Cayeron en cosas increíbles. Vos decís, ¿cómo puede ser? Antes los paganos sacrificaban a los niños. El pueblo de Israel empezó a levantar altares de sacrificios. Adoraron dioses que le pedían. Dios les enseñó que el mejor diseño es entre marido y mujer. No dar carta de divorcio por dar carta de divorcio. Pero ellos, dice, se dieron a las orgías, a las prostituciones. Y hermanos, eso no está lejos de nosotros. Si el rey David, que tuvo la gracia de Dios en su vida, fue capaz de traicionar a uno de sus mejores amigos para quedarse con su esposa. Si nosotros, un rato la gracia de Dios sale de nosotros, dejamos de congregarnos un año, deja de mirar la Biblia, deja de estar entre los hermanos, somos capaces de hacer lo mismo. Y así el pueblo de Israel sucesivamente, pero Dios tenía paciencia, hasta que predica Jeremías y dice, el Señor ya no les va a perdonar. Y permite el juicio. Y vienen sobre Israel los babilonios. Y fueron muy crueles con ellos. Aunque Dios también le enjuició a ellos por su crueldad. Pero esa no era todo el enojo y el castigo de Dios. Porque en Jeremías y en Isaías vemos grandes promesas de que a pesar de la aflicción de Israel, Dios iba a hacer un nuevo pacto con ellos y iba a traer perdón sobre sus vidas. Promete el Señor que Él iba a ser el Redentor. Esa ira de Dios no vino de la noche a la mañana. El castigo del Señor. Fueron muchísimos años. Es más, cuando Jeremías le dice a Baruch que escriba lo que él estaba predicando, él ya estaba predicando 20 años. Pero antes de Jeremías ya vieron otro profeta que dijeron, gente, vamos a volver a Dios, nosotros somos de Dios. La maldad está afectando demasiado fuerte al pueblo de Israel.
Y Dios nos prometió amor, nos prometió su gracia, su perdón, pero Dios en un momento dado iba a traer ese castigo. En Isaías 54, por ejemplo, dice que Dios, que es el Redentor de Israel, Dios de toda la tierra, dice que por un breve tiempo nomás le abandonó, pero que después le va a recoger con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Quiero que se te quede esta palabra. El Señor es tu Redentor. He jurado como en los tiempos de Noé que no me enojaré ya más contra ti. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. O sea que ese juicio que recibieron los judíos con los imperios babilonios y medios persas no era un juicio definitivo. ¿Sí? Fue solamente una muestra. Iba a haber una misericordia de vuelta. Esperen. No nos vamos a entusiasmar, tranquilos. Acá dice que hay redención, todo eso. Pero lo que le pasó a los judíos en el juicio fue algo terrible. Tal vez no es necesario decir, pero quiero que sepan que sus hijos fueron golpeados contra las paredes. Eran tan crueles estos varones que vinieron que literalmente le mataban a la embarazada. Veían a una embarazada, le quitaban el hijo y después volvían a golpear al hijo. Fue algo atroz. Después podemos ver a Egipto, al faraón, el pueblo de Israel. Cuánta paciencia de Dios. Y abiertamente Dios dice que Él estaba encargándose de enjuiciar a los ídolos de Egipto. Ustedes pueden ver que el pueblo de Israel en sus 40 años cuando sale del desierto, ¿tenía o no seguía teniendo los ídolos de Egipto? Dice que sí. Y el último juicio fue ¿contra quiénes? Contra los primogénitos. El mayor de los juicios, la muerte. El castigo de Dios sobre ellos. Ahora, ¿por qué los judíos también tenían que sufrir ese castigo? Porque ellos eran parte de Egipto en cuanto a la idolatría también. Porque uno puede decir, ¿por qué no hacer nomás pasar el ángel de la muerte sobre ellos? ¿Por qué sobre nosotros también? Pero ahí el Señor le agarra a ellos y les dice, un cordero de 1 año van a comer entre familia, van a cocinarle así con estas especies amargas, pan sin levadura, y la sangre van a poner por el dintel de la puerta. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué cosa? Pasar por alto. ¿Qué hizo Dios en Romanos? Pasó por alto los pecados pasados. El pueblo de Israel se merecía también el juicio, pero Dios, ¿qué hizo? Pasó por alto. ¿Por qué? La sangre del cordero y comieron el cordero. Ahora yo quiero decirte una cosa. Hace 2000 años, 2022 años y sucesivamente antes de eso y ahora Dios está pasando por alto, está pasando de largo. Pero hace 2022 años el Señor no pasó de largo ante una persona y la única persona santa de la historia. Dios no decidió pasar por alto. ¿Saben de quién estoy hablando? La ira y el castigo de Dios. Ya no más ese castigo como con el pueblo de Israel, que era un castigo temporal, porque había promesa de redención. No,
un castigo definitivo, la copa de la ira de Dios. Cuando leemos Isaías y otros versículos, dice, cuando Dios compara la ira, dice que los montes, o sea, los cerros, las montañas, todas estas cosas van a temblar, se van a llenar de fuego. Y por eso Dios, cuando promete esa redención, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se va a apartar de mí la misericordia. La ira de Dios, el castigo de Dios, como dice el apóstol Pedro, dice, los cielos serán conmovidos. Todo va a ser literalmente aniquilado porque Dios es fuego consumidor. Cuando hablamos de que Dios es fuego consumidor, no solamente hablamos de que literalmente es fuego consumidor, de que todo lo que no es santo, Dios va a quitar de su vista. Hablamos literalmente también en la parte espiritual que Dios consume las cosas que no son correctas. Cuando tenemos mentira, cuando no somos gente verdadera, cuando pecamos, Dios es fuego consumidor. Él va a descubrir lo que está sucio en nosotros. Pero volviendo con Cristo, que es lo más importante, todo ese castigo definitivo del Señor, cuando le mira a Cristo y te mira a vos, tendría que pasar por vos, pero pasa de largo. Te miró con misericordia, te miró con gracia, se fue. Ahora, le vio al santo de todos los santos, el que nunca se halló pecado ni ha proferido mala palabra, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que cumplió todas las cosas. El Señor no pasa de largo. Decide quedarse ahí para pagar y poner todo su enojo sobre Cristo. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Gente, no fueron los romanos los que crucificaron a Cristo, no fueron los judíos. Dios no pasó de largo y vio a su Hijo y en su Hijo descargó toda nuestra maldad. En su Hijo descargó todo su enojo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos literalmente curados. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como dice el apóstol Pedro, como cordero sin mancha. Como dijo Juan cuando comenzó su ministerio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Dios no puede pasar por alto el pecado solamente por pasar. Si Él te perdona, aunque seas el hombre más arrepentido del mundo, eso sería un acto totalmente injusto. Cuando estábamos hablando de que si estamos de acuerdo con la maldad y la injusticia, ¿qué haríamos nosotros si nos encontramos ante un juez que literalmente no nos hace justicia a nuestra causa que es digna? Iríamos a recurrir a cualquiera de las instancias. Tal vez ellos tienen miedo de la prensa, iríamos a hablar con la prensa. Este juez es corrupto, este juez no hace lo que tiene que hacer. Por favor, ayúdenme. Y después ya en la prensa sale, juez fulano de tal, en tal caso no está resolviendo. Y vos abrís el diario, bueno, ahora aprendemos el diario porque todas las noticias las vemos por internet, ¿verdad? Y ahí vemos que el juicio humano es totalmente injusto. Y todos nosotros estamos en desacuerdo con un juez corrupto. Pero Dios no es un juez corrupto. Dios tiene que hacer justicia. Y si Dios va a pasar por alto tu maldad, Él tuvo que hacer pagar esa maldad en alguien. Siendo el Hijo de Dios, en quien Él tenía complacencia, Él no le miró con agrado. Dice la Biblia que le abandonó en el Salmo 22, cuando Jesús dijo,
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22 dice, Señor, siempre me salvaste. Cada vez que yo te pedía y tenía necesidad, vos estabas ahí para liberarme. Y Señor, ¿no te acordás de tu pueblo cuando Gedeón oraba? Y cuando el pueblo que era tan malo en los jueces, y ellos volvían a ti y tú venías y le liberabas. Pero a mí que estoy acá, no me liberas, Señor. ¿Qué pasa? Y ahí dice, pero tú eres santo y yo soy oprobio de los hombres. La palabra oprobio significa yo soy el que estoy llevando las maldiciones. Tu maldición, porque dice maldito aquel que falla la ley, estaba encarnándose en el Hijo de Dios. Y en su santidad Dios le iba a abandonar. En Getsemaní el Señor pidió 3 veces, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pensás que es? ¿Que Jesús tenía miedo de morir? ¿Que él temblaba porque le iban a agarrar los esclavos, le iban a azotar? Si después de 100 años, 30 años de su muerte, 60 años de su muerte, los cristianos se iban a morir en la plaza, en el Circus Máximo romano, así tipo colerito y colerón, agarrados entre los dos y así se iban felices, saltando, riéndose porque iban a morir por el nombre de Jesucristo. ¿Cree que Jesús tenía miedo de eso? El príncipe y pastor, el rey y el capitán del ejército tenían miedo a morir, temblando, Señor, no se haga tu voluntad. Pero después de 30, 60 años, los cristianos muriendo felices, cantando himnos y alabanzas. Eso está registrado en la historia. Puedes leer Eusebio, puedes leer el libro de los mártires de Fox. Los cristianos se alegraban cuando morían por el nombre de Cristo. Dice que en las tumbas estaba acostumbrado a escribirse, esto entre paréntesis nomás. Dice que los romanos cuando morían así, morían un hijo joven, aparecen así, eso históricamente ustedes pueden ver ahí en cualquier parte, buscar en internet, dice, maldito el Dios fulano que me llevó a mi hijo. Y así maldecían porque sus seres queridos eran llevados. Y los cristianos en la lápida dice, murió con alegría y tal cosa, la fiesta del Señor, que ya está con Cristo y con el Padre descansando. O sea, Jesús, ¿qué era la voluntad de Jesús? Era la separación, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una comunión íntima. Cristo no quería separarse de su Padre. Cristo no quería, porque en su santa voluntad estaba con Él, pero tenía que pasar por alto tu pecado, pero no a Él. Y la maldición es estar separado de Dios. Vos decís, pero a mí no me interesa. El cristiano cuando tiene una vida que no le agrada a Dios, sufre. Sufrimos cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Sufrimos cuando caemos en un pecado. Sufrimos cuando le lastimamos a alguien. Cuando Dios no está obrando en nuestras vidas. Pero imagínense el ser humano hoy, como dice Romanos 1, 2, ustedes pueden ver que ellos conociendo a Dios, dice que dejaron la verdad de Dios y tomaron la mentira. Y por eso dice que Dios les entregó a las pasiones. No es que Dios quiere que estén así, sino que ellos mismos, en la dureza de su corazón, van a hacer cosas terribles. Y la maldad es estar lejos de Dios. Hermanos, Dios no pasó por alto el castigo a su Hijo Jesucristo. Él tuvo que sufrir literalmente el castigo definitivo por nuestros pecados, para que nosotros seamos hallados justos por Dios. Y miren estos versículos. Proverbios. Vayan a Proverbios, quiero que miren, 19. Porque vamos a leer 2 versículos de Proverbios relacionados a esto.
Proverbios 19 y el otro va a ser 17. 19 dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra en pasar por alto la ofensa. 17 dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien deja pasar por alto la ofensa crea lazos de amor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Crear lazos de amor. El enojo de Dios, justamente por el pecado, por la ira, Él pasa por alto por generar una relación contigo. Lazos significa religión. ¿Sabía eso? Religión significa alianza, significa enlazarse. El Señor pasa por alto el pecado. No dice en Romanos 1 que Romanos 2, que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Hermano querido, todo ese enojo de Dios fue a parar por Cristo. Decí conmigo: Dios pasó de largo mi pecado, pero lo puso sobre su Hijo para que yo sea salvo por medio de Él. Hermanos, qué riqueza más grande, qué maravilla, cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué Dios es este que hace que personas que no nos merecíamos estar con Él, Él toma a su Hijo y hace que su Hijo pague el castigo por nuestros pecados? Pregunto, ¿eso no es amor? Eso es una locura. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso en Romanos lo que estamos leyendo dice: ningún hombre va a ser justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Dios quiere a través de la ley es mostrarte que vos conozcas y reconozcas tu maldad y que necesitas de Dios. Pero aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la promesa de Isaías? El Señor va a estar por un tiempo nomás enojado contigo, pero Él es tu redentor. Él es el que va a pagar tu liberación. A Isaías le dijo eso. A Jeremías también le dijo que Él se iba a hacer el cargo de los pecados. En Daniel dice que el Mesías iba a pagar por la iniquidad de su pueblo, iba a hacer un sacrificio para expiar por el pecado. El Señor cargó nuestra maldad y hoy tenemos perdón de pecados por medio de Él. Dice la Biblia que Él, puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, no en tus obras, en su sangre, para manifestar su justicia. Porque no puede perdonar si no hay pago. Por eso podés ser justo. Y la justicia de Dios no eran tus obras de la ley, sino la justicia de Cristo. La justicia de Dios
era la sangre de Jesús. Y por eso Dios dejó pasar por alto por mucho tiempo el pecado de toda la humanidad para cargar sobre su Hijo, para que con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Acá tenía que ser tipo un estadio de fútbol. Hermano, acá tiene que ser un estadio de fútbol. Acá uno tiene que saltar, amén. Uno tiene que hacer un festejo así de venir, así tipo ese que te de rodillas, así en el pasto te deslizás. Gente, Dios dejó pasar por alto tu maldad, dejó pasar por alto tu pecado, puso en su Hijo para que ahora vos puedas acercarte a Él y puedas recibir el perdón de todos tus pecados, que puedas tener una gracia enorme. Gente, Dios me dio 2 palabras específicas para ustedes. Primero me dio una palabra de la cueva de Adulam, y este mensaje es también para los que no son creyentes todavía y para los que sí son creyentes. Muchos de nosotros, los que tal vez están en Cristo, así como David, se sienten que están en la cueva de Adulam, los entristecidos, enlutados, así como en esa época, si vos tenías una deuda te volvías esclavo. Entonces, ¿qué hacías? Salías corriendo. Y David fue exiliado por Saúl, y él su primer reino tuvo en esa cueva. Ahí estaban todos los peores. Y tal vez muchos de nosotros estamos así, pensando en nuestras aflicciones, en las situaciones que no nos salen bien, o a algunos nos sale todo bien, pero sentimos que algo más nos falta. ¿Sabes lo que Dios te dice? Estás fallando porque estás mirando las circunstancias. Vos tenés que mirar, ¿sabe dónde? A la cruz. Y la cruz es lo que yo te estuve explicando. Que el pecador solo puede ser salvo porque alguien pagó tu deuda moral delante de Dios. Y si el Señor se hizo cargo de eso, en ese versículo, en esa porción de la Biblia, vos podés ver el enorme amor que Dios te tiene. Si a su Hijo le entregó, dice en Romanos 8, ¿cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Vos podés pensar el amor que Dios te tiene. Él tenía que estar ahí tipo el tiranosaurio Rex, como te dije, ahí, comer, pero miró y pasó. ¿Saben lo que significa la palabra Pascua? Pasar por alto. ¿Sabes por qué Él pasó por alto? Porque la sangre del Cordero está sobre las puertas de tu corazón. ¿Qué más amor puedes pedir? En Cristo Jesús, Dios muestra su amor para con nosotros, que Él murió por nuestros pecados. No dudes más del amor de Dios por tus circunstancias. No digas, Dios no tiene propósito para mi vida. Mira la cruz. Y también le digo a los que hoy van a tomar su decisión por Cristo y van a recibirle al Señor en su corazón. Decirte también, si querés, muchas veces dudaste del amor de Dios. Buscaste el amor de Dios por todos lados, pero miraste en el lugar equivocado. Tenés que mirar el amor de Dios en Cristo. Que Él, a Cristo, para que vos seas perdonado, le entregó todas tus cargas y Él se hizo cargo de eso. Por eso el Señor dijo esta palabra y decirte, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo lo haré descansar. Porque esa carga no la podés llevar, no la podés llevar vos solo. Tiene que ser Dios el que lleve la carga del pecado. Y Él ya la cargó en ese madero. Así que, hermanos, no hay manera de que aquí haya fracaso. Por eso la Escritura encierra en Romanos 8 y dice, fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ni la muerte, ni la vida, ni nada de lo que pase nos va a apartar de su amor. ¿Sabe por qué?
Dios no puede. ¿Alguien es abogado aquí? ¿Alguien abogado? Llegaron a ver una película que se llama Cosa Juzgada, creo que se llama. Cuando vos ya le condenaste a alguien por un hecho, vos no le puedes condenar 2 veces a una persona por el mismo hecho. Y en esa película es famosa porque el marido simuló la muerte, que ella le mató. Entonces ella estuvo 20 años en la cárcel. Cuando ella sale de la cárcel había sido el marido, cambió de identidad, cambió de miles de cosas y se fue a vivir a Hawái con toda su riqueza y con una mujer. Entonces en un momento dado, al final de la película, ella quita un arma y le dice, te voy a volver a meter en la cárcel. Y ella agarra, nadie me puede condenar 2 veces por el mismo hecho. ¡Pah! Y le mata. Gente, si Dios ya pagó la ira en Cristo Jesús y vos estás en la fe, Él no te puede más condenar. Por eso Romano dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ya fue pagada. O el banco te va a pagar, te va a cobrar varias veces por el mismo préstamo. No, ya fue pagado, hermano. Entonces, si la ira de Dios ya fue pagada, ¿de qué podés tener miedo en esta vida? Si estás en paz para con Dios. Si el diablo está puesto bajo los pies de la iglesia, tu enemigo más grande. Y ahora estamos con Cristo resucitado en los lugares celestiales. Amén. Gente, tu deuda ha sido pagada. Si vos estás en Cristo Jesús, ya no le debes nada a Dios, no le debes más nada a nadie. Él pagó por completo, deuda cero, feliz. Amén. Una cosa más, Él no solo pagó para que vos estés perdonado, libre de la ira de Dios. El amor siempre da un paso de más, ¿sí o no? ¿Viste famoso escuchar? Da la milla de más. ¿Escuchaste eso, verdad? Famoso problema matrimonial, a veces resolvemos, o sea, estamos en consejería y tenés que dar la milla de más, demostrar la milla de más. Bueno, Jesús le aplicó una milla de más. Él cumplió toda la ley. ¿Sabes para qué? Para que vos no solamente seas perdonado, para que vos también reines, para que vos también tengas vida eterna y para que estés al lado de Él para siempre. Y la Biblia dice que nosotros somos perfectamente morales en Cristo Jesús. Cada tilde de la ley dice que vos la cumpliste en Cristo. No fuiste vos el que la cumpliste, fue Él. Y Él dijo, ninguna tilde de la ley va a pasar nunca hasta que todo se cumpla. Todas las tildes fueron cumplidas por Cristo. Y dice que Cristo ahora no solamente te regala su obra en la cruz, te regala también lo que Él hizo y todo lo bueno que Él se merece. Y ahora dice que sos coheredero con Él en las regiones celestes. Eres rico en Cristo Jesús. Eres santo en Cristo Jesús. Eres amado en Cristo Jesús. Y vas a reinar con Cristo para siempre. La Biblia dice, bendito de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que Cristo no solamente te limpia la culpa, Cristo te hace el rey que no sos. ¿Por qué? Porque Él dejó pasar por alto tu maldad para depositarla en su Hijo. ¿Hay más amor grande que esto? No. Te quiero decir algo. Es tuyo. Es para vos. Es para cada hijo de Dios que cree en Él. Y voy a cerrar esto con este versículo. Decirte, amado, este versículo tremendo que predicó uno de los apóstoles en Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó
por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Arrepentimiento es volver a Dios. Que vos puedas beber, no bebas de la copa de ira, porque eso ya la bebió Cristo. En el último versículo de Apocalipsis dice: vengan a beber todos los que tienen sed. Cristo te va a dar de tomar un agua que va a saltar en tu corazón para vida eterna. Gente, si Dios ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué quedarnos todavía en ellos? ¿Por qué después querer tomar esa copa amarga de la ira? Entonces la Biblia promete para todos los que están arrepentidos, el castigo ya se fue. Pero dice para los que no creen, dice también la Biblia, la ira de Dios está sobre ellos. Dios va a derramar esa copa de ira para los que aún no se han arrepentido. Con eso no significa de que es una amenaza, ni mucho menos. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice el apóstol que Dios está guardando, retrasando su venida para que todos se arrepientan, porque quiere el arrepentimiento de nosotros. Entonces, si Él ya pagó eso, ¿por qué vas a esperar recibirla y mantenerte todavía en indiferencia con Dios? Vení a Él, porque Él es el propósito de nuestras vidas. Y hermanos, tan buena es la bondad de Dios, que quiero que hagas esto conmigo. Es algo medio simpático, vos te vas a acordar. Como a mí me pasó mientras estaba pensando este mensaje, cuando Dios me dijo: vas a hacer esto, así, así. En los momentos más difíciles en tu vida, te vas a acordar: Dios pasó de alto, Dios pasó por alto, Dios se fue, me miró con agrado, me miró con gracia, me miró a Cristo como si fuera yo el cumplidor de todas las tildes de la ley, para tener vida eterna, para tener perdón y ser llamado su Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Aleluya. Aleluya. Qué bondad más grande. Qué bondad más grande el Señor. Aleluya. Mira esa cruz. Quiero que mires esa cruz. Y esa cruz no te condena. Esa cruz es oportunidad. Esta mañana decirte: la cruz es una oportunidad para tu vida. Porque Dios pasó por alto la maldad de todos para poner en su Hijo todo lo que Dios demanda en su carácter, para que seas salvo. Y mira, y que esa cruz te haga feliz, que el Hijo de Dios te haga feliz. Mi mayor deseo es que te sientas gozoso en el Señor, que vayas a alegrarte con tu familia, con tus seres queridos, sabiendo de que el perdón de Dios está para todos los que creen. No es para los más fuertes, no es para los que corren, es para los que creen en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabamos al Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder.
Aleluya. Es a darle gracias al Señor. Decirle, Señor, gracias. Esto es algo espiritual, hermanos queridos. La Biblia dice, el que nace nuevo ve y entra al reino de Dios. Y también dice la Biblia que si no vemos la gloria del Evangelio, dice que es el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. En última instancia, yo he dado la palabra, prediqué el Evangelio, la buena noticia, pero esto es algo espiritual que hace el Espíritu Santo. Decirte que si esta semilla tocó tu corazón, anda y regala, porque Dios es el que da el crecimiento. Buscar a Dios en oración y decirle, Señor, yo estoy acá y quiero florecer, quiero ser una nueva persona, quiero ser nuevo en Cristo Jesús, porque quiero ver el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Dios les bendiga. El Señor está con ustedes. Él pasó por alto y Cristo es tu Salvador. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Aleluya.